Hola amigos, bienvenidos a Kivita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje con lecciones digitales. Antes que nada, los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, donde van a encontrar muchas publicaciones de diferentes diseños, de vestidos y prendas de alta costura, así como también prendas prêt-à-porter, accesorios. Hay muchas publicaciones que seguramente les van a ser muy beneficiosas. Y además que me sigan en mis redes. En la descripción de este video les dejo los links para que se redirija específicamente a cada uno de los sitios. Los invito a que se suscriban, que compartan este material y desde luego me regalen sus likes. Hoy vamos a analizar este modelo sugerido por uno de ustedes y volvemos una vez más a esta tendencia de hacer vestidos con la apariencia de chaquetas. Es como que hubiera un híbrido que de pronto se convirtió esta chaqueta en un vestido. La foto es pequeña y al ampliarla es como que se difumina un poco, pero más o menos nos podemos dar cuenta que se trata a primera vista de una tela con elongación. ¿Sí? Es una tela que está ceñida al cuerpo porque estira. Vemos que en la parte frontal da la apariencia de que tiene una chaqueta superpuesta al vestido, ¿sí? Pero solo da la evidencia de chaqueta en uno de los lados, ¿sí? Que se superpone. De este otro lado vemos que se trata en realidad de un vestido, aunque la solapa está en cada uno de los lados del escote. En la parte posterior podemos ver, la prenda pareciera que carece de pinza, o sea que el entalle corre por cuenta de la tela. Y veo claramente aquí que el cuello, que sería como un cuello solapa, está cortado y en medio del mismo lleva un cierre invisible, ¿sí? Inevitablemente hay que ponerle un cierre allí. Esa sería la forma más fácil de recrearlo para evitar una confección un poco más compleja, sobre todo porque se trata de una tela con elongación, no es una tela de sastrería, ¿sí? Y tampoco veo que la manga sea una manga sastre, es una manga común. Entonces, para facilitar la confección y la colocación de la prenda, obviamente se termina con un cierre. Además podemos ver que en la delantera podemos notar que se genera un drapeado, esto es a propósito, ¿sí? Se genera un drapeado al colocar los botones. En realidad los botones son de vista, no existen ojales allí. Como siempre vamos a trabajar con los básicos y en este caso justamente por tener la parte delantera irregular, si no es simétrica, vamos a duplicar el patrón, o sea vamos a trazarlo, calcarlo en el doblez del papel para tener exactamente la delantera desplegada. Voy a comenzar entonces a trazar la parte izquierda de la prenda, que es en realidad el que representa el vestido, ¿sí? Si observamos, la delantera derecha solamente es la representación de la falsa chaqueta. En realidad el vestido está conectado en el lado izquierdo. Voy a comenzar con un escote cruzado, desbocando el escote justamente en el hombro, unos 2 centímetros, y voy a cruzar hasta llegar aproximadamente al lateral opuesto, tomando en cuenta que como no tiene pinzas mi vestido, voy a descontar la capacidad de la pinza desde el lateral, ¿sí? Voy a quitarle cada uno de los laterales, voy a marcar dónde debería estar la medida de la pinza más la elongación de la tela. En mi caso es 1 centímetro de elongación. Esto está directamente conectado con el tipo de tela que ustedes van a usar. Por lo tanto, ustedes tienen que verificar cuánto elonga y más o menos van a restarle esa cantidad de centímetros en el lateral y aquí, sumando la elongación más la pinza, ¿sí? Aproximadamente, en mi caso, por ejemplo, tengo 2
centímetros de pinza más 1 centímetro, aquí tengo que restarle 3. Aquí le voy a restar 1. Y en la parte inferior le voy a volver a restar 3 porque mi falda es tipo tubo. Tengo que considerar que como la falda es más corta, le he restado aproximadamente 8 centímetros. Pero también la medida es a gusto, puede ser más corta o más larga, por supuesto. Justamente con esta premisa de descontar en el lateral, en la cintura, esta medida también la voy a respetar aquí, porque recordemos que luego aquí va a ir conectada la otra parte de la prenda, ¿sí? Que sería la falsa chaqueta. Justamente he representado en este color más claro, sin un celeste claro, la posición de lo que sería luego la falsa chaqueta. ¿Por qué? Porque la necesito para la transformación de mi pinza de busto. Es exactamente igual que esta a otro lado, solo que la diferencia es que no cruza hasta aquí como está, porque no lo necesito. Esta es la posición donde luego va a estar la falsa chaqueta o cruce, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Yo voy a tener en cuenta la pinza de busto para transformarla y que quede oculta su conexión debajo del cruce. Esto se puede hacer con una costura, que sería lo ideal, ¿sí? O bien con un pliegue. También se podría resolver si yo no quiero coser aquí la tela, sencillamente hago un pliegue al unir a la falda, ¿sí? Y entonces genero la capacidad de busto. De todos modos, esto por tratarse de una tela de punto, yo podría, entre comillas, obviar la pinza de busto, pero nunca lo recomiendo, porque inclusive en las mujeres muy delgadas, el busto tiene una diferencia bastante notoria con respecto al resto del cuerpo y siempre de alguna forma se generan pliegues y en algunos casos también puede ser una prenda incómoda. Entonces tratemos de involucrar la pinza de busto en la transformación. Para dibujar la delantera derecha nos vamos a basar en los mismos principios del trazo de la anterior. Vamos a descontar entonces 2 centímetros en el hombro y darle un escote cruzado hasta aproximadamente la posición de donde estaría la pinza de entalle del básico. Voy a restar la elongación, voy a restar en el lateral la elongación más la medida de la pinza, como ven aquí con esta representación de la flecha, y tomando de referencia la falda, esta línea punteada que ven aquí es la representación de la posición de la falda, voy a dibujar la parte inferior de este falso cruce en una línea curva, como se ve aquí, desde aproximadamente la línea de la cadera. En el cruce que tengo aquí voy a involucrar la capacidad de busto, trasladando entonces la pinza de busto a estas dos líneas quebradas auxiliares que luego van a ser la representación del drapeado que lleva el cruce. Para dibujar este cuello voy a trazarlo en un corte de papel aparte. Voy a tomar un corte de papel aproximadamente que tenga de largo la medida del cruce y voy a diseñarlo por encima del patrón base, colocándolo justamente en la posición del escote, como se vería una vez que está el cuello terminado en la prenda. Le he dado unos 5 centímetros de ancho en el hombro. Como siempre, este tipo de cuellos comienza como un cuello smoking, ¿sí? O sea, desde este ancho de 5 centímetros voy a trazar una línea levemente curva hasta que termina en una punta aquí, justo en el cruce de la prenda. Y luego, para que se convierta en un cuello con solapa, entonces lo que hago es determinar aproximadamente dónde quiero que termine el cuello, ¿sí? Yo voy a tomar más o menos de referencia la sisa entre la mitad aproximadamente de la altura de la sisa, ¿sí? Esto por supuesto es una sugerencia. Ustedes lo pueden poner donde desean, aproximadamente ahí, un poquito más arriba, un poquito más abajo, como ustedes deseen. Lo mismo sucede con el ancho. Si ustedes quieren que sea un ancho mayor, pueden hacerlo más ancho desde ya. Yo les doy una referencia.
Vamos a suponer que yo determino que entonces mi cuello tenga ahí la punta de la solapa. Trazo una línea desde el escote hasta el borde en el papel donde debería estar el cuello. Y luego, para diseñar esta otra parte, la voy a superponer aquí, lo que sería luego el futuro cuello propiamente, voy a medir la mitad de esta línea aproximadamente y voy a espejar la posición de la línea. Observen que está como espejada y se forma como una letra B, una B corta, V, ¿sí? Y entonces aquí voy a crear un pequeño triángulo que al cortar en el papel me da entonces la forma que estoy buscando del cuello, y esta pieza la debo separar, o sea, esta pieza se corta aparte, ¿sí? Y esta otra que representa la solapa va integrada con la delantera. Antes de pasar a esto, les voy a mostrar el resto del cuello, porque el cuello aquí no termina aquí. Esta es la parte delantera del cuello. Yo necesito la parte posterior que gira y se cose en el escote trasero. Lo que debo hacer es prolongar esta línea en la misma posición en que está, los centímetros extra que tendría el escote trasero, ¿sí? Porque, como dije antes, tengo que integrar en el cuello las dos medidas superiores de esta abertura, y como vemos aquí en la posición en que luego va a estar cuando yo vaya a cortar la prenda, la solapa va a estar integrada con la delantera. Es importante que tengan en cuenta que aquí vemos la representación de la parte posterior, que el escote trasero se tiene que medir a partir del trazado de la parte posterior. O sea, yo no debo tomar la medida del básico, sino la medida del nuevo escote que yo determiné 2 centímetros más desbocado, o sea, le he restado 2 centímetros al hombro y he bajado 1 centímetro, porque cuando uno le quita en el hombro generalmente tratamos de bajar, porque si no esto luego queda como una especie de piquito. Eso también lo verifico en la prueba, pero aproximadamente es así, 1 centímetro, un poquito menos tal vez. Y yo debo medir esta línea curva. Esta va a ser la medida que va a tener la extensión del cuello que trazo desde la delantera. Y luego le voy a hacer una pequeña transformación a mi cuello. Por esta línea, que es la que dividiría la delantera de la parte posterior, voy a cortar, se va a convertir en una línea auxiliar, voy a cortar y voy a abrir aproximadamente 1 centímetro. Aproximadamente. Puede ser un poquito más si desean. Yo considero que con 1 centímetro está bien. Como ven, el cuello se ha arqueado en la parte exterior. O sea, he aumentado el recorrido exterior. Esto luego vuelca y es lo que vemos en el cuello de este lado, apoyado sobre el hombro. Cuando yo alargo la extensión del borde exterior del cuello, lo que logro es que este cuello caiga y descanse de una manera más relajada, como si fuera un cuello baby. De lo contrario, si yo lo hiciera más elevado y más corto aquí, entonces este cuello queda erguido, como un cuello con pie de cuello. En este modelo justamente estoy haciendo lo opuesto. Como vieron en el video anterior, yo les enseñé a hacer cuello de chaqueta, pero con pie de cuello para que se mantenga erguido. Este es totalmente lo opuesto. Si observo el modelo, el cuello justamente quiebra en el punto de apoyo, o sea, en la unión de la costura del cuello con la prenda. Ahí quiebra. O sea, esto prácticamente visto de esta forma es como un cuello baby o un cuellito marinero. Los cuellitos marineros también tienen el mismo principio. Y no tiene una pieza que lo mantenga, una tirilla o un pie de cuello que lo mantenga erguido, como normalmente son los cuellos de chaquetas, que en realidad el cuello como que se eleva por encima del escote y cubre el cuello de la persona. En este caso no, está a pie de costura. Y además lo podemos notar con las puntas, ¿sí? Que en realidad
se separan, no quedan cubriendo un pie de cuello. Observen que este cuello diría que tiene una confección bastante relajada, no está correctamente cosido, porque esto que ven acá, que es sombra, no debería suceder, esto no debería levantarse. Esto pasa, a ver si lo podemos ver, la imagen es muy pequeña, pero observen que aquí hay un tirón, ¿ven esta sombra que hay aquí? Está tirando el cuello y se separa aquí, se separa y se levanta. Esto pasa porque no se le dio el recorrido necesario a la parte inferior, o sea, la parte exterior del cuello, el borde exterior, y entonces tira la solapa desde la delantera, tira, y al tironearla levanta las puntas. Además de tener un tema de confección, porque seguramente esto se terminó como modistería simple, ni siquiera como modistería, porque no creo que tenga una entretela. Es como que se cosieron las partes, se dio vuelta y se aplicó. Y genera esto, ven que la punta de los cuellos, un cuello bien hecho no puede levantarse en las puntas. No se debe ver la parte interior del cuello y tampoco debe haber sombra. Esto debe caer correctamente. Entonces, cuando ustedes estén haciendo su prenda, deberían medir. Vamos a suponer que el cuello tiene, en este caso, 5 centímetros. Yo desde el borde hasta la parte interna de la prenda voy a medir, sin marcar 5 centímetros, y voy a medir cuánto mide en la espalda. Esta medida debe ser la misma que tenga el borde del cuello. Supongamos que esta medida tiene 15 y aquí tiene 13, pasa esto. Se levanta porque no puede relajarse, está tenso porque es más chico en el exterior. Aquí queda perfecto porque yo tomé la medida y lo hice de esta medida, pero en esta parte no puede ser de la misma medida que el escote, debe ser mayor porque claramente en esta zona hay más recorrido que en esta, ¿sí? Por eso es que le vamos a dar esta amplitud, que yo aquí simbólicamente digo 1 centímetro porque no tengo la medida real de la persona, pero por supuesto ustedes van a medir. Todo esto hay que medirlo. Por supuesto, cuando yo vaya a hacer una prueba, voy a verificar si esto me quedó bien, si quedó muy grande, muy ancho. Antes de cortar en la tela real, lo tengo que hacer con una prueba. Y preferentemente, por tratarse de una prenda de punto, la prueba se hace en una tela de punto. No lo hagan en tela plana, porque obviamente no les va a quedar igual. De hecho, ni siquiera se lo van a poder poner porque la achicamos 1 centímetro, ¿sí? Esta pieza, que es el cuello, se va a cortar doble y, o sea, necesito una pieza así para la delantera derecha y una pieza más para la delantera izquierda y una vez más su forrería. O sea, esta misma pieza hay que cortarla 4 veces en la misma tela. La solapa está integrada. Ahora sí vamos a pasar a la transformación propiamente de las delanteras. Las delanteras, una vez que están cortadas, se verían de esta manera. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sencillamente voy a cortar por la línea que correspondía a la posición de la cintura, o sea, la línea auxiliar yo la tracé hasta la cintura y desde allí voy a volver a trazar la línea hasta que llegue al lateral. Queda como una especie de línea quebrada. Entonces, cortando por esta línea auxiliar hasta llegar al vértice de la pinza de busto y tomando la solapa también junto con la parte, o sea, aquí vamos a pegar, ustedes si es un papel le pegan con cinta, y lo que hago entonces es poniendo el punto de ancla, o sea, en esta zona no se mueve, solamente giro los extremos, voy a cerrar mi pinza de busto de esta manera y genero una abertura que luego se va a coser para generar de alguna manera la capacidad de busto en la parte interior. Solventamos de esta manera el mismo trabajo que le hago al drapeado, pero en este caso con una costura. Al colocar el corte en este lado, la unión, la costura, queda cubierta por la delantera derecha. En la delantera derecha voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a cortar por las líneas auxiliares que dibujé previamente hasta que llegue al punto del vértice de la pinza de busto. Voy a seleccionar primero la parte superior que corresponde a los hombros. Pongo en este punto el ancla y voy a abrir
trasladando entonces mi pinza de busto, o sea, la capacidad de busto, a los futuros pliegues que va a ser el drapeado. Y para generar un poco más de nivelación, digamos, para que esté bien repartido, le hago el segundo corte a mi línea auxiliar. Y entonces en estos dos puntos, en estos dos espacios que he generado, son donde voy a ubicar los pliegues que van a conectar a mis dos botones, que en realidad los botones se colocan después que está armada la prenda, ¿sí? Esta pieza, claramente, por ser superpuesta, hay que pulirla aparte de la falda. Pasamos rápido entonces a la parte posterior y vamos a trazarla exactamente igual que con la configuración que le dimos a la parte delantera. Descuento, como mostramos antes, esos 2 centímetros en el cuello, ¿sí? O sea, le robo 2 centímetros al hombro, desbocando el cuello. Voy a bajar 1 centímetro y esto que ven aquí es la representación de la vista. Esto será luego la vista, ¿sí? Voy a restar 1 centímetro en el lateral y aproximadamente en las sisas le quito 0,5, no necesariamente en el hombro, pero sí en las sisas si lo desean, para que quede bien justo. Esto por supuesto lo voy a verificar luego con la prueba. En el lateral, una vez más, la pinza más el centímetro de elongación, la elongación en la cadera, y en el bajo, que está a 8 centímetros del largo total del básico, le voy a restar en el lateral 3 centímetros. Le he dado además 1 centímetro extra en el centro del patrón, a la altura de la cintura, para que se ajuste aún más en la cintura y resalte la parte de los glúteos. Esto tendría que estar para, digamos, de alguna manera solventar la ausencia de la pinza. Esto puede ser un poquito más también y lo van a verificar cuando lo prueben, por supuesto. La resolución de la manga sería restarle al ancho 1 centímetro, porque no tiene más, o sea, al ancho de la básica me refiero, ¿sí? Y si desean, en este caso no es así, pero si lo desean, para darle un poco más de apariencia estilizada, podrían ajustar levemente donde estaría aproximadamente la mitad o el codo. En este caso no es así. Si observamos el modelo, no tiene una manga ajustada. No, es totalmente derecha, no es una manga anatómica. Entonces la prenda terminada se vería más o menos de esta forma. ¿Sí? Vemos que aquí le he copiado, o sea, he seguido la forma que tiene la prenda para que luego va a tener el drapeado. Le he copiado la vista, ¿sí? Y porque en realidad el drapeado se le hace incluida la vista, ¿sí? No es que se hace el drapeado de la vista, se pega después. Se va incluida el drapeado para que parezca como que, aquí da la impresión como que se pusieron mal los ojales y se colocaron los ojales invertidos y se generó este pliegue. De hecho, he visto muchas veces prendas que deliberadamente se ponen los ojales así, o sea, se toma la prenda y se coloca el ojal inferior sujetando el botón contrario, y entonces se genera este pliegue a propósito en una prenda ya terminada derecha. Entonces esto creo que quiere recordar ese efecto, ese estilo de colocar la prenda. Entonces yo voy a copiar la vista tal cual, sí, el drapeado. Una vez que tengo terminado y bien preparada la prenda, entonces genero el drapeado y le coloco los botones encima, los que van a sujetar justamente ese drapeado, va a dar el broche final de sujeción. Esto se coloca luego que está el vestido armado, o sea, primero armamos todo el vestido y lo último que hacemos es el drapeado, que lo sujetan esos botones. En frente podemos ver aquí al lado, vemos la delantera real propiamente, digamos, con la falda y con la abertura, que luego es conveniente que sea una abertura vaciada para que no tenga un exceso de tela. Y la vista, simplemente he copiado la vista en la parte donde se podría revelar o se podría asomar, ¿sí? Solamente la parte que contiene el cruce y el cuello. Como les dije antes, el cuello entonces son 4 piezas, 2 para un lado y 2 para el otro. Y por supuesto recomiendo que la tela de doble sea la misma tela,
Y bueno, aquí vemos la resolución de la parte posterior, donde aquí va a haber un cierre. Esta es la vista y la manga. Bien, entonces aquí vemos todos los patrones ya listos para hacer la prueba, a ver qué tal quedó. Este tipo de prenda realmente es muy fácil. Además, cuando tenemos telas elastizadas, se utiliza una confección totalmente informal, una confección industrial. Entonces, todo con overlock y costura doble en los bordes y listo. No es como la modistería o la sastrería, que tiene una confección más específica, más preciosa, ¿sí? Con más detalle, con más terminación. Esta prenda se termina fácil, rápido, y como ven, el desarrollo en sí del patrón es simple. Espero que haya sido fácil de comprender. Si tienen alguna parte que no comprendieron o falta algo, me lo dejan en los comentarios, que con mucho gusto les voy a tratar de aclarar las dudas que tengan. Una vez más, los invito a mi blog, kevitamoyoblogspot.com, donde van a encontrar modelos como este, diferentes tipos de modelo, de vestidos, de faldas, de pantalones, de enterizos, ropa de niños, disfraces, alta costura. Y también los invito a que me sigan en las redes, porque así podemos interactuar mucho mejor. Y por supuesto, los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este video y que me regalen sus maravillosos likes. Bien amigos, entonces hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.